Bueno, hoy el trabajo práctico se trata sobre la regulación de la expresión del sexo en vegetales. Para ello ustedes tienen una lectura previa recomendada que la pueden encontrar en los libros que están disponibles en la página de la cátedra. Vamos a ver un poco sobre etileno antes de comenzar con el tema. Como ustedes saben, el etileno es un regulador de crecimiento vegetal que está dentro del grupo de los promotores. Es una molécula de composición química muy simple. Ven, tiene dos átomos de carbono unidos por un enlace doble y cada átomo de carbono está a su vez unido a dos hidrógenos. Decimos que es una molécula de composición química simple porque ustedes ahí tienen los otros reguladores de crecimiento, como son las giberelinas, el ácido indolacético, la zeatina y el ácido abscísico en comparación con el etileno. Y ven que realmente la fórmula, la composición química del etileno es muy simple. Una de las características más importantes del etileno es que es un gas. Entonces es la única hormona vegetal o el único regulador de crecimiento que es gaseoso, a diferencia de los demás que en la planta son líquidos. Tiene la propiedad de autocatalizar su síntesis, o sea, es autocatalítico. Una vez que se desencadenó la síntesis en algún órgano o en la planta, esta aumenta exponencialmente. La biosíntesis de etileno se produce en casi todos los tejidos de la planta cuando llegan a un estado adulto, o simplemente su síntesis se induce en el estado adulto de las plantas u órganos. Su mecanismo de acción es la síntesis de RNA mensajero y de proteínas que llevan a la senescencia. En su mayoría estas proteínas son enzimas que van a colaborar con la degradación del material celular. Y el traslado. Al ser un gas, su traslado es por difusión. O sea, también puede disolverse en agua y moverse con las soluciones. Y como es no polar, pasa fácilmente por las membranas. ¿Recuerdan la constitución de la membrana de las células? ¿Se acuerdan qué compuestos pueden atravesarla con facilidad? Por ejemplo, los compuestos pequeños y no polares. Bueno, justamente el etileno tiene estas características, es pequeño y no polar. Así puede pasar a través de las membranas rápidamente. Vamos a ver algunos de los efectos fisiológicos que produce el etileno. En primer lugar, vamos a ver la epinastia. Este efecto se ve en plantas herbáceas y está relacionado con un cambio en el ángulo de las ramas o de los brotes, de manera que aparecen en forma más horizontal o inclusive inclinados hacia abajo. Como un ejemplo en el caso del tomate que están viendo ustedes ahí en la imagen, y esta respuesta se debe a que crece más por elongación, crece más la porción adaxial superior, ¿sí?, del pecíolo respecto de la abaxial. Es decir, si ustedes ponen el pecíolo de costado, la parte de arriba crece más que la parte de abajo. Entonces, en estas condiciones se inclina. Y esto generalmente se da bajo condiciones de anaerobiosis o de inundación del suelo. Otra de las características y de los efectos fisiológicos es que promueve la maduración de frutos. Todos los cambios bioquímicos que se llevan a cabo en los frutos durante la maduración lo van haciendo gradualmente, y para esto necesitan energía. ¿De dónde creen ustedes que va a obtener esa energía?
de la respiración, ¿sí? A través de esa respiración van a obtener la energía que necesita para los procesos degradativos. Entonces, cuando los frutos van madurando, se van a dar procesos que ustedes van a ver en profundidad en la teoría. Pero lo interesante es que hay un aumento global de la respiración con una alta producción de dióxido de carbono. Y aunque este efecto al principio es lento, la producción de etileno, ustedes vieron que es autocatalítica. Como habíamos mencionado anteriormente, es autocatalítica. Entonces cuando empieza a aumentar exponencialmente y es como si fuera una explosión de etileno. En algunas frutas este evento se denomina climaterio, ¿sí? Que es el fenómeno que solamente ocurre en algunas especies, como por ejemplo la banana, la manzana, el tomate, y se dice que son frutos climatéricos. Y hay otros, como por ejemplo la naranja, el limón, que son frutos no climatéricos. Y los niveles de etileno se mantienen casi estables, casi constantes, diríamos. Otro de los efectos fisiológicos es inhibir el crecimiento de los tallos y las raíces. Esta es una respuesta muy conocida que se conoce como la triple respuesta del etileno. Y este produce tallos más anchos, pero más cortos, es decir, más bajitos, y raíces más pequeñas. Esto también lo van a ver en profundidad en la teoría. Induce la floración femenina en algunas especies. En algunos cultivos que presentan flores femeninas y masculinas, el etileno puede afectar la diferenciación floral e induce a la formación de flores femeninas. Estimula también la germinación o rompe la dormancia de las semillas de algunas especies. Se ha visto que el etileno tiene efectos sobre la germinación de especies como por ejemplo algunos cultivares de maní, en garbanzo o durante la germinación del trébol, ¿sí? Donde se observa también una gran liberación de este gas de etileno. En los casos de papa, por ejemplo, de los tubérculos de papa o de otras especies, el etileno es capaz de inducir que brote, es decir, la brotación del material que está en receso vegetativo. También otro efecto fisiológico es que promueve la senescencia. ¿Ven ustedes esas flores? Están completamente senescentes. Bueno, la senescencia son todos los procesos metabólicos que están antes de la muerte definitiva de una planta o en este caso de un órgano. Es un periodo que va, digamos, desde la madurez de la planta o del órgano hasta su muerte. Todos estos procesos se caracterizan por ser degradativos, principalmente de la clorofila, de las proteínas celulares y del ARN mensajero, entre otros. Vamos a repasar brevemente la estructura y la función de la flor. Voy a ser breve porque no quiero pasar por alto esta explicación para que entiendan bien lo que sigue. La flor, como ya sabemos, es el órgano sexual reproductivo de la planta. En esta imagen pueden ver una flor perfecta que tiene todas sus partes. Tiene siendo de abajo hacia arriba, ¿no? Tiene una parte protectora constituida por la corola y el cáliz, que forman lo que se conoce como el perianto. Y luego tenemos el órgano masculino, que se llama androceo. Este androceo está formado por el conjunto de estambres y cada estambre está formado por una antera y un filamento. El filamento es el que sale y la antera es lo que está en la punta. El órgano femenino
ese que marco ahí, es el gineceo. Y está compuesto por uno o más carpelos. Cada carpelo va a estar formado por un estigma, un estilo, ovario, y dentro van a estar los óvulos. En este caso, cuando en la misma flor tenemos los dos órganos sexuales, el masculino y el femenino, decimos que la flor es hermafrodita. Ahora bien, ¿qué sucede si le falta una de las partes a la flor, alguno de los órganos sexuales? Por ejemplo, si tuviéramos solamente androceo, sería una flor masculina. Y si tuviéramos solamente gineceo, sería una flor femenina. Entonces, en función de lo que vimos, podemos agrupar a las plantas por el sexo de sus flores. Podemos llamarlas hermafroditas cuando tienen únicamente flores que tienen su parte masculina y femenina, es decir, flores con gineceo y androceo. Fíjense ahí en la imagen, ustedes tienen una flor, tienen una planta y sus dos flores son hermafroditas. Entonces, en este caso, la planta es hermafrodita. Como ejemplo, podemos citar el tomate, podemos citar el pimiento y el cactus. En el caso del cactus, fíjense, tienen una hermosa foto donde se ve muy bien detalladamente lo que es la parte femenina, lo que sería el gineceo, y lo que es la parte masculina, el androceo, formado por todos los estambres que ustedes ven ahí. ¿Qué sucede con las plantas que tienen sexos en flores separadas? Bueno, a estas se las denomina diclino y tienen flores unisexuales. Por ejemplo, tenemos las diclinodioicas, que son las que tienen las flores masculinas y femeninas en plantas separadas. Tenemos una planta con flores femeninas y plantas con flores masculinas. Fíjense, acá tienen dos ejemplos de Salix alba y la foto de la izquierda es la flor masculina que corresponde a un árbol o una planta masculina, y a la derecha tienen Salix alba femenina que correspondería a una planta femenina. A su lado tienen Ilex aquifolium. Vemos que arriba tenemos una rama y abajo tenemos otra rama. ¿Cuál creen que corresponde a una planta femenina y cuál a una planta masculina? Muy bien, la de arriba corresponde a una planta masculina y la de abajo a una planta femenina. Fíjense, en la flor masculina se ven los estambres, ¿sí? Y en la planta y en la flor, claro, y en la planta femenina y flor femenina se ve el estigma ahí abajo informadito. Entre las diclino, que son las flores unisexuales, tenemos también las diclinomonoicas, que son las que tienen flores masculinas y flores femeninas en una sola planta. Ahí en la imagen ustedes tienen un ejemplo de una planta que tiene flores, tiene una flor masculina y una flor femenina. Un ejemplo típico es el ejemplo del maíz. El maíz tiene en su extremo apical una flor masculina y en el medio, digamos bajando la planta, yendo hacia abajo, tenemos flores femeninas. Ahí tenemos otras imágenes del maíz. Y puede suceder también que tengamos en una sola planta, tengamos una flor masculina y una flor hermafrodita, o una flor femenina y una flor hermafrodita. Bueno, en estos casos tienen nombres como andromonoica y gimnomonoica. Resumiendo, las plantas las podemos agrupar de acuerdo al sexo de sus flores. Si es una flor monóclina o una flor hermafrodita, estas pueden estar en una planta, ¿sí? La flor hermafrodita siempre va a estar en una misma planta. Si tengo dos plantas
que son hermafroditas, cada una va a tener su flor hermafrodita. Una planta no puede ser monoclina y dioica a la vez. Y en el caso que tengamos flor diclinas, podríamos tener diclina monoica o diclina dioica. Las diclina monoica son las plantas que tienen una flor femenina y una flor masculina en la misma planta. Diclina monoica. Y diclina dioica son las plantas que tienen flores masculinas o plantas que tienen flores femeninas. ¿Qué factores entonces afectan o pueden regular la expresión del sexo en los vegetales? Bueno, pueden ser factores internos y externos. Entre los factores internos tenemos los intracelulares y los extracelulares. Los factores intracelulares son, por ejemplo, los factores genéticos. Los factores genéticos van a definir prácticamente la forma y va a definir el tipo de floración de las plantas y cómo va a estar regulado la expresión del sexo en esas plantas. También los factores internos, vamos a ver factores extracelular que están relacionados con los reguladores de crecimiento. A su vez, los diferentes balances o los diferentes reguladores de crecimiento van a regularnos la expresión del sexo en los vegetales. Y finalmente tenemos factores externos que son los ambientales, como la temperatura y el fotoperíodo. ¿Cómo van a afectar la temperatura y el fotoperíodo? Bueno, ellos van a influir directamente sobre la regulación de la expresión del sexo. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo. En cucurbitáceas, que son diclinomonoicas, ¿se acuerdan? Son diclinomonoicas, quieren decir que en un solo pie tienen flores masculinas, tienen flores femeninas. Fíjense en la imagen. Las flores femeninas bien definidas, ¿sí?, con su ovario ínfero, y la flor masculina. En este caso, de las cucurbitáceas, las giberelinas inducen la formación de flores masculinas y suprimen la floración femenina. Por el contrario, el etileno suprime la floración masculina y aumenta la floración femenina. Veámoslo de esta manera. Las giberelinas hacen que la floración masculina aumente y el etileno hace que aumente la floración femenina. En cucurbitáceas dijimos que son diclinomonoicas. Las bajas temperaturas inducen la formación de flores masculinas y suprimen la floración femenina. Aquí tenemos un ejemplo de unas cucurbitáceas creciendo en condiciones de bajas temperaturas. Cuando las temperaturas son más altas, inducen la formación de flores tanto masculinas como femeninas. El objetivo de este trabajo práctico es comprobar el efecto de la aplicación de etileno, etrel, sobre la expresión del sexo en zapallito de tronco, Cucurbita pepo. Entonces, ¿cómo vamos a probar este efecto? Bueno, en plantas de zapallito de tronco vamos a colocarle etileno. Nosotros no vamos a aplicar etileno directamente, sino que vamos a usar un producto comercial llamado etrel. Este es un líquido y en contacto con los tejidos vegetales libera etileno. Entonces, lo que nosotros queremos comprobar es el efecto de la aplicación del etileno, en este caso etrel, sobre la expresión del sexo en zapallito de tronco. Dijimos que tenemos nuestras plantas de zapallito, le vamos a agregar etileno y vamos a ver si estimula la disminución de la floración masculina
y aumenta la floración femenina, o si estimula a la floración masculina y disminuye la floración femenina. Procedimiento. Cultive las plantas de zapallito de tronco en condiciones de bajas temperaturas durante su crecimiento, y cuando tengan 2 a 4 hojas verdaderas las dividimos en 2 lotes. Uno de esos lotes va a ser el tratamiento 1 y otro el tratamiento 2. El tratamiento 1 no va a tener etrel, no le vamos a poner etrel, va a ser nuestro tratamiento testigo, lo vamos a pulverizar con agua solamente, y nuestro tratamiento 2 va a llevar 400 partes por millón de etrel. Punto número 2. Aplique hasta punto de goteo. Una vez que tengamos bien separados los tratamientos, vamos a rotular como la clase pasada con el lápiz, vamos a escribir en un papel y el papel lo vamos a pegar en la maceta con cinta de pintor. Teniendo los tratamientos bien alejados uno del otro, vamos a utilizar un pulverizador para agregar el agua al tratamiento 1 y el etrel al tratamiento 2, y van a hacerlo hasta punto de goteo, es decir que caen gotas de la superficie de la hoja. Punto número 3. A medida que vayan apareciendo, hay que ir contando el número de flores discriminando por sexo. Nosotros vamos a ir contando en nuestros encuentros, si estuviéramos en clase normalmente serían los lunes, entonces cada 7 días iríamos revisando a ver cómo van nuestros diferentes tratamientos, cómo va nuestro experimento. Vamos a contar el número de flores y vamos a discriminar por sexo. Y 4, finalmente, volcamos esos resultados obtenidos en el cuadro correspondiente, y con ellos vamos a confeccionar gráficos. Cuadro número 1 de la toma de datos del trabajo de expresión del sexo. Fíjense, tienen días de aplicación, es decir, nosotros aplicamos un día y después tenemos que anotar el número de días que pasaron hasta que nosotros tomamos los datos. Por ejemplo, aplicamos hoy lunes, si tomamos datos el próximo lunes sería 7, serían 7 días desde la aplicación. ¿Se entiende? Ahí va el número de días desde que aplicamos hasta que tomamos el dato. Entonces, luego tenemos los diferentes tratamientos, tratamiento 1 y tratamiento 2, y ahí discriminamos las flores masculinas y femeninas. Tenemos que poner el número de flores masculinas y femeninas que encontramos. ¿Cuáles son los resultados de este trabajo práctico? Bueno, en ese cuadro se resumen los resultados. Fíjense que para el día 21, desde la aplicación, ustedes tienen 4 flores masculinas y 0 flores femeninas. Mientras que para el tratamiento 2, ustedes tienen 1 flor femenina y 0 masculinas. Para el día 28, ustedes tienen 0 flores femeninas, 6 flores masculinas. Y para el tratamiento 2, tienen 4 flores femeninas, 0 flores masculinas. Y 35 días después de la aplicación, tienen 0 flores femeninas, 6 flores masculinas, y en el tratamiento 2 tienen 4 flores femeninas. Y vamos a ver un poco las fotos de los resultados. Fíjense, en este tratamiento, es el tratamiento 1, solamente con 0 parte por millón de etrel. ¿Qué pueden ver? ¿Qué tipo de flores hay? Son flores masculinas, ¿verdad? ¿Dónde? Ahí hay una, otra, ¿sí? Otra flor, otra más y otras 2 más. ¿Está bien? Entonces el tratamiento 1 tiene flores masculinas.
Y en el tratamiento número 2, que es el de 400 partes por millón, fíjense cuántas flores tenemos y qué flores tenemos. Tenemos flores femeninas. ¿Y cuántas tenemos? Una, obvio, la más grande, muy evidente. 2, 3, 4 flores femeninas. Finalmente podemos comparar ambos tratamientos, ¿sí? A la izquierda tienen el tratamiento 1 con 0 partes por millón de TREL y a la derecha tienen el tratamiento 2 con 400 partes por millón de TREL. Es evidente que el etileno tiene un efecto sobre la planta y es lo que nosotros queríamos comprobar en el objetivo del trabajo práctico. ¿Se acuerdan? El objetivo era comprobar el efecto del etileno sobre la expresión del sexo en Cucurbita pepo. ¿Y cuál es el efecto del etileno? Bueno, promueve a la floración femenina. Fíjense, es obvio que el tratamiento 0 no tiene flores femeninas, sino masculinas, y el tratamiento 1, y el tratamiento 2 sí tiene flores femeninas. También lo vieron en la tabla. Entonces comprobamos realmente el efecto del etileno sobre la expresión del sexo en Cucurbita pepo. Una cosa a tener en cuenta es que el agregado de etileno a las flores no hace que las flores se conviertan en flores femeninas, porque la flor ya está en proceso, la flor ya se está formando, no hace que se feminice la flor. Lo que hace el etileno es inducir a que las nuevas flores que vayan a salir sean flores femeninas. Es decir, si todavía la flor no salió, el etileno la va a inducir a que la flor que salga sea femenina. Otra cosa importante es, si ustedes ven los tamaños de las plantas, las que fueron tratadas con etileno son un poco más pequeñas. No son tan grandes como las del tratamiento 1 o tratamiento testigo. ¿Ustedes por qué piensan que puede haber sucedido esto? ¿Por qué las plantas tratadas con etrel son más pequeñas? Fíjense el tamaño que tiene la flor, que ya prácticamente es un fruto, en el tratamiento 2. Lo que sucede es que para la planta energéticamente es muy demandante. Los frutos femeninos son muy demandantes energéticamente. Fíjense, comparen la estructura del fruto femenino con la estructura del fruto masculino. ¿Sí? El fruto masculino no va a requerir tanta energía como la del fruto femenino en cuanto a para hacer estructuras. Entonces, es un gasto energético considerable para la planta y formar semejantes estructuras como son las flores femeninas. Entonces va a dejar de crecer para poder formar esas flores. Entonces, por eso, si ustedes hacen este trabajo y lo ven, van a notar que las plantas tratadas con etrel realmente son más pequeñas. Bueno, con esto damos por finalizado el trabajo práctico de hoy.